Vamos a dar comienzo a esta audiencia solicitada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia. Tenemos previsto 45 minutos, estamos iniciando con 15 minutos de atraso. La idea es que puedan hacer una presentación inicial de alrededor de 30 minutos y luego dejar un periodo para preguntas o observaciones de los comisionados. Que le damos la bienvenida y tienen la palabra. Gracias, señor presidente. Hablará por parte del Estado el doctor Eduardo Pizarro. Muy bien, pues muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber aceptado nuestra presencia. Hoy nos parece de enorme significación para nosotros informarlos periódicamente de las tareas que está desarrollando la Comisión y sobre todo lograr armonizar las miradas de ustedes y las miradas de la Comisión en el futuro para nuestra tarea. Yo quisiera muy brevemente hacer un balance de los 3 primeros años de gestión de la Comisión. Yo les voy a entregar el documento de balance que acabamos de elaborar a la Secretaría. En estos 3 primeros años hemos tenido, a mi modo de ver, 5 avances de enorme importancia. El primero es que ya disponemos de un marco conceptual diseñado por la Comisión en sus distintos documentos, planteando cuáles son las formas de victimización que ha habido en Colombia, los patrones de victimización, qué entendemos por reparación administrativa, por reparación judicial, por verdad histórica, por verdad judicial, por todos los componentes de la política de reparación, y este balance conceptual, este marco conceptual nos permite avanzar en el diseño de las políticas que estamos elaborando en el país. Un segundo avance importante es que ya disponemos de un perfil socioeconómico y sociocultural de las víctimas. Ya sabemos cuáles son la inmensa mayoría de las víctimas, cuál es su estrato socioeconómico y sociocultural, y esto nos permite diseñar las políticas de reparación de acuerdo con las características de las víctimas del país. La víctima promedio de Colombia es una madre cabeza de familia desplazada por la violencia, perdió sus bienes, de estratos socioeconómicos 0 o 1, de ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, no terminó la primaria, y esa madre cabeza de familia, que es la víctima promedio, nos sirve de marco para el diseño de las políticas de reparación de manera más adecuada a sus características. Un tercer avance que me parece sustancial es que ya disponemos de un marco institucional para estas políticas. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, la Unidad de Justicia y Paz de la Procuraduría, los avances en la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Reparación, el Fondo de Reparación a las Víctimas. Es decir, ya tenemos el marco para el desarrollo de la política. Y estamos avanzando, y hemos avanzado mucho también en el marco legal que debe culminar en las próximas semanas con la aprobación de la Ley de Víctimas, que va a ser un avance sustancial en el desarrollo legal de la política de atención y reparación a las víctimas del país. Finalmente, el quinto avance importante es que los derechos de las víctimas ya se encuentran inscritas en la agenda pública, en la conciencia pública, y las organizaciones de víctimas vienen avanzando en su empoderamiento, en su fortalecimiento interno, y hoy disponemos de una clara conciencia en el país de la necesidad de respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y esto se acompaña de un creciente empoderamiento en las organizaciones de víctimas. Con este marco conceptual, con este marco institucional, este marco legal, este perfil socioeconómico y sociocultural de las víctimas, y con este empoderamiento creciente de las víctimas del país, en el año 2009 nos proponemos dar varios pasos hacia adelante importantes. El primer paso importante hacia adelante es comenzar a implementar ya en el año 2009 a fondo la política de reparación a favor de las víctimas. Como ustedes saben, venimos en la comisión discutiendo
el concepto mismo de reparación. Y nosotros consideramos que, dado ese perfil socioeconómico y sociocultural de las víctimas de Colombia, que es muy similar al perfil de las víctimas de Perú, de Guatemala, la idea de reparación que nosotros estamos discutiendo en la comisión es cómo permitirle a las víctimas reconstruir su proyecto de vida. Ese proyecto de vida que fue destruido con una mina antipersonal, con un homicidio, con una desaparición forzada, y a esas víctimas que he definido, cómo permitirles reconstruir su proyecto de vida. Esto nos plantea que para esa reconstrucción del proyecto de vida, todos los componentes de la reparación deben estar articulados de tal forma que la víctima pueda superar el dolor y el daño causado por los hechos de violencia, transitar hacia una situación nueva, donde este ciudadano que supera el daño y el dolor causado pueda convertirse en una persona profundamente empoderada, que incluso pueda liderar en su comunidad la política a favor de las víctimas o de las comunidades victimizadas. Esta noción de reparación como reconstrucción del proyecto de vida nos plantea que toda la política del Estado, la atención humanitaria, el acceso a los programas estatales comunes a todos los ciudadanos y la reparación propiamente dicha deben estar articuladas en este modelo de reconstrucción de ese proyecto de vida. Evidentemente, ni atención humanitaria, ni acceso a los programas estatales que son comunes a todos los ciudadanos hacen parte propiamente de una política de reparación, pero en un continuum de todos estos podemos pensar en cómo le ayudamos a esa madre cabeza de familia a reconstruir su proyecto de vida. Y todos los componentes propiamente de reparación, la indemnización, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición, deben contribuir a que las víctimas logren superar el daño causado en el pasado. Y con base en esta mirada de reparación, hemos avanzado hemos dado tres grandes pasos. El primero, el decreto de reparación por vía administrativa, que ya en el segundo semestre del año 2009 va a comenzar a implementarse. Tenemos en estos momentos dos fondos para ello. El Fondo de Reparación de las Víctimas, que está compuesto por los bienes que entregaron voluntariamente los grupos paramilitares desmovilizados, o que en estos momentos tenemos alrededor de 25 millones de dólares en este Fondo de Reparación a las Víctimas, con base a los bienes entregados voluntariamente. Y tenemos una enorme cantidad de bienes que multiplica esta cifra por 10 en la Oficina Presidencial de Estupefacientes, bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio de esos jefes paramilitares y que pasarán en los próximos meses al Fondo de Reparación a las Víctimas. Con estos recursos, los jueces disponen de fondos muy importantes, entre 50 y 100 millones de dólares, para la política de reparación por la vía judicial. Y para la política de reparación por la vía administrativa, en el presupuesto nacional se aprobó este año 200.000 millones de pesos, alrededor de 100 millones de dólares para la reparación vía administrativa. Entonces, dado que las víctimas pueden o ir por la vía administrativa o por la vía judicial, disponemos de fondos hoy en día significativos para iniciar muy pronto la reparación en el país. El segundo avance que me parece enormemente importante es la ley de víctimas. Esta ley, que está siendo objeto de debate en el Congreso colombiano, pero estamos avanzando en la construcción de una ley por consenso entre los ponentes de los partidos de gobierno y los ponentes de los partidos de oposición. Hemos creado comisiones de trabajo para avanzar hacia un consenso y una ley que sea lo más satisfactoria y lo más respetuosa de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Esperamos que sea aprobada en las próximas semanas. Es una ley que es un gran avance. Hay un capítulo especialmente importante para el futuro de la reparación, que es el capítulo de restitución de bienes, el capítulo de tierras, enormemente importante. Hay un artículo muy significativo para nosotros, que es aquel que plantea que la totalidad de los bienes del Fondo de Estupefacientes debe pasar al Fondo de Reparación a las Víctimas
cualquiera que sea el origen de esos bienes, sean de grupos paramilitares, de guerrilla o de grupos narcotraficantes, porque eso nos daría unos recursos enormemente sustanciales e importantes para el Fondo de Reparación a las Víctimas. Hay otros capítulos de memoria histórica y otros que son de mucha importancia, y yo creo que esto va a ser un avance muy significativo en la política de reparación. Estamos trabajando, insisto, en la construcción de una ley por consenso. Y estamos preparando un documento COMPES, que son documentos que se diseñan por parte del Gobierno, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda, etcétera. Documentos COMPES que sirven para orientar la política pública, donde estamos incorporando los componentes que no están incluidos en el decreto de reparación vía administrativa en beneficio de las víctimas. El decreto de reparación vía administrativa es fundamentalmente un decreto de indemnización económica, pero en el documento COMPES que estamos preparando, otros aspectos, restitución, rehabilitación, satisfacción, estarán incorporados para fortalecer la política de reparación integral a favor de las víctimas. Y finalmente hemos avanzado este año, finales del año pasado y este año en forma mucho más significativa en los modelos de reparación colectiva, en la medida en que hemos tomado la decisión de no solamente desarrollar una política de reparación individual, sino igualmente una política de reparación colectiva a las comunidades victimizadas. Y como la Comisión Interamericana sabe, estábamos desarrollando planes pilotos en siete planes pilotos de reparación colectiva, en Sucre, en el Cauca, en Norte de Santander, en Putumayo, en Medellín, tanto con comunidades victimizadas como con actores sociales victimizados, como las Madres de la Candelaria, que son nuestras madres de la Plaza de Mayo, y con el movimiento sindical colombiano, con el cual ya iniciamos la discusión sobre la política de reparación colectiva. Estas experiencias de reparación colectiva que ya están avanzando nos están permitiendo iniciar ya este año los lineamientos de un programa nacional de reparación colectiva que debemos entregarle al gobierno este año. Entonces, el primer avance en el año 2009 que esperamos es en los temas de reparación individual y reparación colectiva, judicial y administrativo, con los instrumentos que ya les planteé, el decreto de reparación vía administrativa, la ley de víctimas, el documento COMPES y el programa de reparación colectiva que estamos elaborando. El segundo gran tema del año 2009 para avanzar en nuestro trabajo es la restitución de bienes. Un tema extremadamente complejo. Se calcula que la población desplazada dejó atrás entre 4 y 6 millones de hectáreas. Esas hectáreas que dejaron atrás los desplazados por la violencia se encuentran en diferentes situaciones. Hay tierras que están totalmente abandonadas, hay tierras que están en manos de familiares y amigos que las están protegiendo o que están siendo protegidas por el Estado, alrededor de 2 millones de hectáreas que están congeladas su compraventa gracias a un programa de la Oficina Presidencial de Acción Social. Hay tierras que están ocupadas por grupos armados ilegales. Se calcula que entre 1.200.000 y 2 millones de hectáreas se encuentran ocupadas por grupos armados ilegales. Y hay tierras que están siendo ocupadas por campesinos pobres que encuentran tierras, casas abandonadas y que están ocupándolas, como ocurrió en Guatemala, en Mozambique, en otras experiencias internacionales. Este tema de la restitución de bienes, que insisto es un tema complejo, lo estamos afrontando a través de 3 herramientas fundamentales. En primer término, el Comité Técnico Especializado, que lo creó el decreto de restitución de bienes que dictó el Gobierno Nacional y que está compuesto por todas las agencias del Estado responsables del tema agrario, coordinados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ha formulado un programa de restitución de bienes que se encuentra en discusión en la plenaria de la Comisión Nacional de Reparación, y este programa de restitución de bienes va a ser el norte que va a guiar la política de restitución en Colombia. Con base en este programa, en las 12 oficinas regionales de la Comisión
vamos a crear este año las primeras comisiones regionales de restitución de bienes. Estas comisiones regionales de restitución de bienes tienen como tarea fundamental acompañar a las víctimas en el proceso de restitución de bienes, para lo cual en la ley de víctimas el capítulo de tierras plantea mecanismos que vamos a utilizar para la restitución, ya sea por la vía judicial, cuando existe controversia judicial, sea por la vía administrativa, que es lo que recomienda la experiencia internacional, cuando no haya esta controversia judicial. Para avanzar en esta política de restitución de bienes, en el año 2008 realizamos con el programa ProRed del Ministerio de Agricultura experiencias en todo el país de restitución efectiva de tierras a población afectada por el despojo violento en sus diferentes modalidades. Hicimos experiencias en la costa norte, en el centro del país, en el sur, en comunidades afrocolombianas, en comunidades campesinas, etcétera, incluso en experiencias urbanas. Y eso nos permitió crear una tipología del despojo. Hoy sabemos cuáles fueron las 7 modalidades de despojo de bienes que hubo en el país: desplazamiento de propietarios y ocupación de sus bienes, transferencia forzada del dominio, ventas falsas de las propiedades, caducidad administrativa de población desplazada que luego fue entregada a otra población porque los desplazados habían abandonado las tierras y fueron reorientadas a otros propietarios, desplazamiento de poseedores y ocupantes, ocupación de tierras colectivas de comunidades afrocolombianas e indígenas, etc. Y con base en esta tipología del despojo, ya tenemos las vías judiciales y administrativas para responder a estas diferentes modalidades de despojo de las propiedades que hubo en el país. En los próximos días vamos a publicar un documento, un libro, con estas tipologías del despojo y con las vías judiciales y administrativas que recomendamos para avanzar en el tema de restitución de bienes. Esto va a ser un avance muy importante porque ya nos permite diseñar mecanismos de restitución de bienes eficaces, que van a ser las herramientas que vamos a utilizar en la ley de víctimas y que vamos a utilizar en las comisiones regionales de restitución de bienes para adelantar esta política. Y finalmente, el Gobierno Nacional creó una entidad que se llama el Consejo Nacional de Tierras, que es una herramienta para diseñar la política pública de tierras, y es muy importante porque la experiencia internacional muestra que una política de restitución de tierras que no esté articulada a un plan de desarrollo del sector agropecuario puede ser inoficioso. Entonces es muy importante que la política de restitución de bienes esté íntimamente articulada al programa de desarrollo agrario del país, que es la tarea fundamental del Consejo Nacional de Tierras, del cual la Comisión Nacional de Reparación hace parte como uno de sus miembros principales. Esta política de restitución de bienes que se acelera este año porque la comenzamos el año pasado con las experiencias piloto, encuentra una multiplicidad de cuellos de botella complejos. No va a ser una tarea fácil. Primero, el tema de las minas antipersonales. Colombia es el tercer país por el número de minas antipersonales sembradas en el mundo, después de Camboya y Afganistán. Es el primer país del mundo desde hace 2 años por el número de víctimas de minas antipersonales, una víctima cada 2 días. Desgraciadamente, tanto las FARC como el ELN siguen sembrando sistemáticamente minas antipersonales de carácter no convencional, y esto está afectando el retorno de la población campesina, porque el campesino puede regresar a su casa, pero no puede hacer productiva la tierra por las minas antipersonales, y entonces se convierte en un verdadero cuello de botella. A finales de este año, principios del próximo año, gracias al trabajo de la Comisión, se logró que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, aprobara la presencia de organizaciones internacionales, de ONGs especialistas en desminado humanitario, que van a comenzar a desarrollar esta tarea en las zonas donde está presentando retorno importante a la población campesina, gracias a la mejoría de la seguridad. Montes de María, en el departamento de Sucre, en la costa atlántica, el oriente antioqueño, etc.
El segundo cuello de botella que encontramos para esta política de restitución de bienes es el tema de la presencia de grupos armados ilegales o de bandas criminales emergentes que afectan la seguridad de la población que retorna en ciertas zonas del país y que deben ser combatidas por la fuerza pública. Y en tercer término, la necesidad de reconstruir el tejido social de las comunidades campesinas afectadas. Ese es el segundo gran desafío que tenemos en el 2009. El tercer gran desafío del año 2009 es avanzar significativamente en la reconstrucción de la verdad histórica. El área de memoria histórica de la Comisión, que ya produjo su primer informe a finales del año 2008, el informe sobre la masacre de Trujillo, está preparando alrededor 9 nuevos informes para el año 2008. El informe sobre la masacre de La Rochela, que es un caso paradigmático de violencia contra funcionarios judiciales. El informe sobre Samaniego, en el sur del país, en la frontera con Ecuador, que es la cotidianidad del terror, la tragedia de los campos minados. El informe sobre el despojo de tierras en Sucre y Córdoba, que se va a llamar Tierra, Memoria y Conflicto. El informe sobre la masacre de Bojayá, que es que va a ser un caso paradigmático de violencia contra comunidades afrocolombianas. El informe sobre la comunidad de la India en Santander, el departamento de Santander, que es la memoria, la resistencia civil en medio del conflicto armado. El informe sobre San José de Apartadó, la memoria y experiencias de resistencia civil en medio del conflicto armado. La experiencia del Salado en el departamento de Sucre, que son las lógicas, mecanismos e impactos del terror en medio del conflicto armado interno. Y la experiencia de Segovia en Antioquia, el departamento de Antioquia, que es la experiencia de la desaparición forzada. Con base en estos nuevos informes de la Comisión de Memoria Histórica, esperamos que en el año 2010 o principios del 2011 tener el informe final de la Comisión de la Verdad para avanzar en este tema crucial para el país. Es decir, en síntesis, en el año 2008 avanzamos, como les decía, fundamentalmente en la construcción del marco legal, institucional y conceptual de las políticas de reparación, y en el año 2009 esperamos ya iniciar muy en firme las políticas de reparación vía administrativa y judicial, que ya comenzaron con la primera condena a alias El Loro la semana pasada por parte de la Fiscalía, la restitución de bienes y los avances centrales en el tema de la verdad histórica y la verdad judicial. Estas son las tareas que nos hemos propuesto fundamentales para el año 2009, además de las tareas que está desarrollando en otros planos la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Muchas gracias. Señor presidente, simplemente para concluir diciendo que Colombia entra en la fase final de su proceso conflictivo con más de 50.000 desmovilizados. Solamente durante el presente año tenemos más de 2.500 desmovilizados de los grupos violentos y hacemos un esfuerzo enorme en la justicia transicional. Como se verán en los debates del día de hoy, hemos logrado la primera sentencia de justicia y paz, pero ya resueltos los paradigmas jurídicos, los problemas jurídicos. Tuvimos 7 apelaciones ante la Corte Suprema para poder lograr este camino, lo que quiere decir que apenas acabamos de despejar el terreno jurídico de la jurisprudencia. Vendrán ya las sentencias de justicia transicional de forma masiva. Adicionalmente, hacemos un gran esfuerzo por llegar a la reparación. Hacemos un gran esfuerzo, yo creo que un esfuerzo único, muy guiado por esta comisión. Nosotros tenemos que agradecer los aportes de esta comisión, que nos insistió y nos abrió los aportes hacia la reparación administrativa, que adoptamos y que encontramos que tenía realidad, que tenía razón la comisión, y en lo cual hemos abierto un espacio que con la ley que se está tramitando tendrá un remate adicional además del decreto que ya hemos producido, que fue el primer paso que dimos en ese camino. Y por último, la verdad. La dura verdad que hay que afrontar para poder superar este tipo de procesos. Ponemos a disposición de la Comisión los materiales que se han producido dentro de este proceso y estaremos entregando todos aquellos que se produzcan adicionalmente, pero queríamos resaltar que es una fase final de un proceso muy complicado, muy duro, muy difícil, enmarcado ya en una nueva etapa, que es la etapa final de ya la lucha concentrada contra el narcotráfico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Comisionado Piñero tenía una pregunta. Sí, gracias, Víctor. Agradeço a exposição
muy sustancial. Me encantaría si podría tener algunos detalles sobre un de esas experiencias piloto que usted mencionó, las 6 o 7 experiencias piloto con Vitmari, si podrías destacar una experiencia y describir un poquito más con detalles. Y después las lecciones de esa experiencia. Pero creo que... Sí. Gracias, comisionado. Yo tengo solo un par de preguntas. Creo que primero destacar la importancia de este tipo de informes a la Comisión por parte de la Comisión de Reparación y Reconciliación. Creo que lo hemos venido teniendo en los últimos años y son ejercicios muy útiles para el diagnóstico que también la CID se puede hacer sobre la situación en Colombia, incluso en las visitas al país siempre hemos tenido este tipo de reuniones e intercambio de información. Y también destacar que se han dado avances significativos en el campo de las reparaciones, sobre todo complementando algunos aspectos que eran quizá algunos de los más débiles del marco de la Ley de Justicia y Paz, tanto en el ámbito administrativo como la vía judicial, y también es muy importante la información que están planteando hoy sobre los fondos disponibles para hacer frente a esos programas. Yo tengo solo dos preguntas vinculadas con temas pendientes en materia de reparaciones. Por un lado, señalaba el licenciado Pizarro el tema de la ley de víctimas, que está pendiente de aprobación en el Congreso. Se señalaba la posibilidad de arribar a ciertos consensos sobre la ley. Ustedes saben que la Comisión ha tenido una posición crítica sobre la versión de la ley que estaba a consideración, luego se suspendió el debate parlamentario. Básicamente nosotros apuntamos dos problemas en eso: la exclusión de víctimas de agentes del Estado del marco de la ley y la aplicación de un tope en los procedimientos judiciales. Queríamos conocer un poco cuál es el grado de consensos que se han arribado y en particular si estos temas son parte de los consensos que se habrían logrado en el ámbito de la discusión parlamentaria. Y la segunda cuestión tiene que ver con el tema de las restituciones de territorios. Me parece muy importante que se pueda, a través de estas comisiones, definir estrategias de recuperación de los territorios despojados durante el conflicto. Quizá una experiencia que recoge la Comisión a partir de los casos y las medidas cautelares es la enorme dificultad que presentan las acciones judiciales de restitución de territorio. Lo hemos visto en algunas de las reuniones de trabajo en este mismo periodo de sesiones o incluso en relación con los casos de Jiguamiandó y Curvaradó. Mi pregunta es si la lectura que hace la propia Comisión de Reparaciones sobre el problema implica también la posibilidad de reformas legislativas en términos de cuáles son los procedimientos apropiados para la recuperación. En algunos casos, en algunas reuniones se han definido vías, pero a partir de los procedimientos actualmente existentes en la legislación colombiana. Y quizá esos procedimientos tienen demoras que no logran cubrir las expectativas de las víctimas, ¿no? Procedimientos que hemos tenido casos duran hasta 10 años, ¿no? y más en términos de recuperación de territorio. Entonces, nos parece importante la posibilidad de pensar en nuevos procedimientos y eventualmente en reformas legislativas sobre el procedimiento de destitución, y quería saber si ustedes tienen otro diagnóstico o cuál es el diagnóstico que presentan al respecto. Yo me imagino que el doctor Piñeiro se refiere a las experiencias piloto de restitución de bienes. Le voy a comentar dos experiencias piloto. Una experiencia piloto fue una familia, la familia Salavarría, que había sido expulsada de sus tierras en el departamento de Córdoba y habían asesinado 3 miembros de la familia. Vivían en la miseria en Cartagena, en un casalote en la miseria, 28 miembros de la familia, y logramos que unas tierras pertenecientes a un jefe narcotraficante, el Mono Abello, le fueran entregadas a esta familia. Entonces, las tierras que perdieron en Córdoba fueron sustituidas por estas tierras en el departamento del Magdalena, alrededor de 300 hectáreas, y a cada uno de los miembros adultos de la familia se le entregaron ya los títulos de propiedad, 30 hectáreas, y se les entregaron recursos económicos, ganado, semillas, herramientas de trabajo, para hacer sostenible su nuevo proyecto de vida en otro departamento. Este fue un modelo digamos, de solución piloto
para una familia extensa. Otra experiencia piloto que desarrollamos fue el señor Mancuso, que está encarcelado en los Estados Unidos. Había ocupado tierras de 58 familias en Córdoba. Eran tierras que le habían sido entregadas por el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, 58 familias. Los habían desplazado, habían ocupado esas tierras con testaferros. Y esas tierras le fueron sustituidas a las 58 familias que tenían títulos de propiedad sobre ellas. Entonces, digamos, esos son dos ejemplos de pilotos que hemos desarrollado, pero igualmente hemos trabajado las experiencias que se mencionaban de tierras colectivas afrocolombianas, que ya la semana pasada le fueron restituidas a las dos comunidades en el Chocó, con enormes dificultades. Entonces, con base en estas experiencias que estamos desarrollando, las vías del despojo, esas son, digamos, dos ejemplos de restitución de bienes que hemos desarrollado con el Ministerio de Agricultura. Con respecto a las preguntas del doctor Abramovich, la segunda pregunta, restitución de tierras. La experiencia internacional demuestra, Bosnia, Kosovo, muchas otras partes del mundo, que las vías ordinarias no son vías eficientes para restituir tierras cuando vive un masivo desplazamiento de población y las tierras son de entre 4 y 6 millones de hectáreas las que deben ser objeto de esta política. Por eso, en la ley de víctimas, el capítulo de tierras, que ha sido largamente discutido con expertos nacionales e internacionales, se plantean vías excepcionales de dos tipos. Vías excepcionales judiciales, cuando hay controversia judicial, creando unas salas especializadas en el tema agrario, distintas a las salas ordinarias, y con mecanismos muy expeditos para el tema de la restitución de bienes, y en el caso de que no haya controversia judicial, unos mecanismos administrativos de restitución de bienes. Porque en el caso, por ejemplo, de los bienes que comentaba en el departamento de Córdoba, las 58 familias, se hizo por la vía administrativa. No había controversia judicial en la medida en que el señor Mancuso devolvía estas tierras que había ocupado ilegalmente a quienes tenían títulos de propiedad entregados por el Ministerio de Agricultura, por INCODER, la agencia del Estado responsable de este tema. Entonces, en la ley de tierras, en la ley de víctimas están contempladas medidas de carácter excepcional, tanto judiciales, con este tribunal especial agrario, como administrativas. Y yo estoy de acuerdo con usted en que por las vías ordinarias sería imposible abocar un tema tan complejo. De todas formas, hay un elemento interesante que podría ser, que está siendo objeto de debate, es que en estupefacientes hay entre 400.000 y 2 millones de hectáreas de narcotraficantes que están en proceso de extinción de dominio, y estas tierras pueden ser potencialmente un banco de tierras para la población desplazada, un banco de tierras potencial. Muchos desplazados quieren retornar al agro por su vocación campesina, pero no quieren retornar a sus tierras que son de pésima calidad, erosionadas, o donde hay factores de violencia que subsisten, o están lejos de los mercados, o no hay vías de comunicación. Entonces, con las tierras de estupefacientes se puede crear un banco de tierras para hacer un retorno de la población desplazada en condiciones de sostenibilidad económica. Ese es uno de los temas que se está discutiendo en la ley de víctimas, que podría ser enormemente importante para el país, porque nos permitiría, lo más costoso de una reforma agraria, lo más costoso de una política agraria es la compra de las tierras. Si las tierras ya están en manos del Estado, gracias a la política de extinción de dominio del narcotráfico, disponemos del 80% del valor de una política de restitución de bienes ya garantizado, y esto nos permitiría avanzar mucho en el tema de tierras en el país. Y con respecto a su primera pregunta, la ley de víctimas, hemos avanzado en la discusión entre los ponentes de gobierno y los ponentes de oposición en los diferentes temas en los cuales subsistían dificultades. En el 95% de la ley hay consenso.
Hay diferencias sobre algunos, entre 10 y 12 artículos, pero son artículos estructurales y esenciales, como el tema de las víctimas de agentes del Estado o el tema que usted plantea de los topes en los programas de reparación vía judicial, que son temas de no poca monta, son estructurales en el marco de la ley. Y sobre esos dos temas hemos buscado a través de diferentes especialistas buscar fórmulas intermedias que permitan lograr avances consensuales en la ley. La idea es que muy probablemente vamos a lograr un consenso sobre lo fundamental de la ley. Probablemente en algunos artículos van a subsistir algunas diferencias. Nosotros estamos buscando que esas diferencias sean disminuidas gracias a fórmulas intermedias. Y con respecto a los dos temas que usted plantea, agentes del Estado, ya las víctimas de agentes del Estado están incorporadas en la ley. Y es una ley para todas las víctimas, de agentes del Estado y para grupos armados ilegales. La diferencia está no en reconocer o desconocer las víctimas de agentes del Estado, la diferencia está en los mecanismos de certificación de la condición de víctima. Las víctimas de actores armados ilegales se certifican por la vía administrativa, el Comité Nacional de Reparación. Las víctimas de agentes del Estado se certifican tras una sentencia judicial. Pero los tiempos, 18 meses, los montos, etcétera, pueden ser similares. Es decir, la diferencia está no en el reconocimiento del carácter de víctima, que ya está incorporado, sino en la forma de certificar la condición de víctima. Y lo que estamos buscando en las fórmulas intermedias es cómo acercamos las dos fórmulas. Acercamos la certificación de la condición de víctima, se pueda hacer por mecanismos similares para unas y otras. En ese punto estamos en la discusión y estamos avanzando en las fórmulas jurídicas. Y con respecto a los topes en el procedimiento judicial, existe, digamos, dos miradas. La mirada de que las víctimas deben recibir la misma indemnización por el mismo derecho vulnerado, de acuerdo con los principios de reparación vía administrativa de Chile y Argentina, donde todas las víctimas de los mismos derechos vulnerados recibirán el mismo monto de indemnización independientemente del daño individual causado, que ha sido la gran experiencia de reparación en el mundo, exitosas Chile y Argentina. Entonces, esa es una primera mirada. La otra mirada es la mirada de que los montos de indemnización sean similares por la vía administrativa, pero que haya, de acuerdo con los criterios de los jueces, una indemnización de acuerdo con el daño causado individual. Ahí estamos encontrando las fórmulas y estudiando las experiencias internacionales. Pero lo que yo puedo plantear con mucha satisfacción, bueno, yo siempre veo el vaso medio lleno, es que estamos avanzando en la construcción del consenso para la ley. Solo una última, más o menos ¿cuándo se estima que puede salir la ley? ¿Hay alguna fecha para el debate parlamentario ahora? El gobierno solicitó que se pospusiera un mes en el orden del día la discusión de la ley de víctimas, o sea, a mediados del mes de abril se iniciaría la discusión y yo creo que la ley estaría aprobada en la tercera o cuarta semana del mes de abril y yo espero que sea por consenso mayoritario. Esperamos también que sea así. Le agradecemos mucho, licenciado Pizarro, por la presentación y damos por terminada la audiencia. Gracias. Muchas gracias.